Número 7. El faro de Alejandría. Fue construido en el siglo III a.C. por Sócrates de Nido para Ptolomeo II, en la isla de Faros en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Erigido sobre una plataforma de base cuadrada, contaba con una altura de 134 metros, tenía forma octogonal y para su construcción se usaron grandes bloques de vidrio y bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. Número 6. El Coloso de Rodas. Construido entre el 294 a.C. y el 282 a.C. a la entrada del puerto de la ciudad de Rodas en la isla de Rodas, Grecia. Era una estatua del dios Helios, que contaba con un pedestal de entre 15 y 20 metros y un esqueleto de hierro, forrado de bronce, de entre 30 y 32 metros. De manera que la estatua alcanzaba una altura total de casi 50 metros. Se mantuvo en pie hasta que en el año 226 a.C. fue derribado por un terremoto. Número 5. El mausoleo de Halicarnaso. Fue construido aproximadamente el 353 a.C. y se situaba en la ciudad griega de Halicarnaso, actual Bodrum, Turquía. Artemisa lo hizo construir en honor a su marido Mausolo, según dicen, motivo por el cual todo sepulcro suntuoso se llamó mausoleo. Medía unos 40 metros de altura y destacaban en él los grupos escultóricos que lo adornaban. Número 4. La estatua de Zeus. Se esculpió por Fidias, el mayor escultor griego, hacia el 430 a.C. en Olimpia y en honor al rey de los dioses. Tenía 12 metros de altura, el ancho ocupaba todo el pasillo del templo que la albergaba y estaba hecha de placas de oro y marfil sobre un bastidor de madera. Actualmente, no se conserva nada de esta estatua. Número 3. El templo de Artemisa. Esta maravilla se situaba en Éfeso, Turquía, erigida por primera vez sobre el año 550 a.C. dedicado a la diosa Artemisa, siendo el rey Creso de Lidia quien impulsó su construcción. Fue arrasado por un incendio intencionado alrededor del año 356 a.C. y, posteriormente, Alejandro Magno ordenó que fuera reconstruido. Aún así, los godos volvieron a arrasarlo. Número 2. Los jardines de Babilonia. Datados en el siglo VI a.C., se encontraban en la ciudad de Babilonia, el actual Irak, en la orilla del río Éufrates. La construcción consistía en una serie de terrazas de piedra que se sostenían por amplias arcadas, de tal forma que, al verlo desde abajo, el jardín suspendido pareciese una alta escalinata rebosante de flores. Número 1. Las pirámides de Gizeh. Esta es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie y podemos visitar en Egipto. Es un conjunto formado por 3 pirámides, Keops, Kefren y Micerino, y están situadas en las afueras de El Cairo. La de Keops, de 146 metros de altura y 230 metros de lateral, está considerada la más importante del conjunto monumental, construido sobre el año 2570 a.C. como recinto funerario para el faraón Keops. II, en la isla de Faros en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Erigido sobre una plataforma de base cuadrada, contaba con una altura de 134 metros, tenía forma octogonal y para su construcción se usaron grandes bloques de vidrio y bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. Número 6. El Coloso de Rodas. Construido entre el 294 a.C. y el 282 a.C. a la entrada del puerto de la ciudad de Rodas en la isla de Rodas, Grecia. Era una estatua del dios Helios, que contaba con un pedestal de entre 15 y 20 metros y un esqueleto de hierro, forrado de bronce, de entre 30 y 32 metros. De manera que la estatua alcanzaba una altura total de casi 50 metros. Se mantuvo en pie hasta que en el año 226 a.C. fue derribado por un terremoto. Número 5. El mausoleo de Halicarnaso. Fue construido aproximadamente el 353 a.C. y se situaba en la ciudad griega de Halicarnaso, actual Bodrum, Turquía. Artemisa lo hizo construir en honor a su marido Mausolo, según dicen, motivo por el cual todo sepulcro suntuoso se llamó mausoleo. Medía unos 40 metros de altura y destacaban en él los grupos escultóricos que lo adornaban. Número 4. La estatua de Zeus. Se esculpió por Fidias, el mayor escultor griego, hacia el 430 a.C. en Olimpia y en honor al rey de los dioses. Tenía 12 metros de altura, el ancho ocupaba todo el pasillo del templo que la albergaba y estaba hecha de placas de oro y marfil sobre un bastidor de madera. Actualmente, no se conserva nada de esta estatua. Número 3.
El templo de Artemisa. Esta maravilla se situaba en Éfeso, Turquía, erigida por primera vez sobre el año 550 a.C., dedicado a la diosa Artemisa, siendo el rey Creso de Lidia quien impulsó su construcción. Fue arrasado por un incendio intencionado alrededor del año 356 a.C. y, posteriormente, Alejandro Magno ordenó que fuera reconstruido. Aún así, los godos volvieron a arrasarlo. Número 2. Los jardines de Babilonia. Datados en el siglo VI a.C., se encontraban en la ciudad de Babilonia, el actual Irak, en la orilla del río Éufrates. La construcción consistía en una serie de terrazas de piedra que se sostenían por amplias arcadas, de tal forma que, al verlo desde abajo, el jardín suspendido pareciese una alta escalinata rebosante de flores. Número 1. Las pirámides de Gizeh. Esta es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie y podemos visitar en Egipto. Es un conjunto formado por 3 pirámides, Keops, Kefren y Micerino, y están situadas en las afueras de El Cairo. La de Keops, de 146 metros de altura y 230 metros de lateral, está considerada la más importante del conjunto monumental, construido